Veamos entonces ahora la clínica, tanto de la hemostasia primaria como de la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria tiene la característica de que ante traumatismos, a veces insignificantes, ocurre sangrado, ¿sí? Y este sangrado, como ya lo dije, es inmediato. Muchas veces este sangrado es pequeño y está caracterizado por las lesiones que vamos a llamar petequias, ¿sí? Cuando estas lesiones son más grandes se denominan equimosis. Son dos representaciones de lo mismo. Las petequias son lesiones puntiformes, menor a un milímetro, ¿sí? Que se ven en la piel, por debajo de la piel. Son lesiones rojizas, ¿sí? Y que están dadas por extravasación de sangre. Mientras que las equimosis son mayores y tienen el mismo proceso de extravasación de sangre. Y fíjense lo que digo. ¿Dónde van a estar? En piel y en mucosas. Principalmente en piel y en mucosas. Es rara cuando hay una afectación aislada de la hemostasia primaria. Es raro la afectación profunda. La afectación profunda es rara, ¿sí? ¿Qué quiere decir afectación profunda? Por ejemplo, hemartrosis, es decir, sangre en las articulaciones. Por ejemplo, sangrados retroperitoneales, etc. Lo que sí suele haber en las alteraciones de la hemostasia primaria son epistaxis, que es sangrado de nariz, gingivorragia, es decir, sangrado de las encías. Cuando el paciente se hace una extracción dental, ese es el típico caso. ¿Y qué vamos a encontrar? O alteración en el número de plaquetas, o alteración en la forma de las plaquetas, o alteración en el tiempo de sangría, o alteraciones del factor de von Willebrand, ¿sí? Hay que estudiar y encontrar la causa, ¿sí? Las alteraciones de la hemostasia secundaria están caracterizadas por sangrados que no ocurren inmediatamente, es decir, sangrados tardíos, que pueden demorar de horas a días luego del traumatismo, ¿sí? Y estos sangrados son profundos y tienden a ser de mayor cuantía, mayores que los sangrados de la hemostasia primaria. ¿Qué quiere decir profundos? Que yo tengo, por ejemplo, hemartrosis, tengo sangrado retroperitoneal, etc. Y este sangrado ocurre tardío. ¿Por qué? Supongamos, yo me voy a sacar un diente. Yo tengo alterado la hemostasia secundaria. Listo, me saco el diente, se forma el coágulo de plaquetas, el trombo plaquetario. El trombo plaquetario ocluye por un tiempo la lesión, pero después se desprende, porque no tiene de la hemostasia secundaria que afirme ese trombo. Por lo cual el sangrado es tardío y es más grave, porque ahí ya no lo puedo parar más, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, uno de los signos clínicos de la hemofilia es la hemartrosis, ¿sí? Entonces veamos hemofilias. Hablemos ahora de las enfermedades como la hemofilia y la deficiencia de vitamina K. Empecemos con las hemofilias. Las hemofilias son enfermedades que se denominan enfermedades ligadas al X. ¿Sí? Son enfermedades genéticas, ¿sí? Ligadas al X. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer va a ser la portadora. Portadora es aquella que porta el gen defectuoso pero no posee la enfermedad. Mientras que el hombre va a ser el sintomático. Hay dos, o hay en realidad tres, pero vamos a describir dos tipos de hemofilia, ¿sí? La hemofilia A, que es aquella en la cual hay una alteración en el gen que codifica para el factor 8. Hay una alteración en el gen que codifica para el factor 8. Mientras que en la hemofilia B hay una alteración en el gen que produce al factor 9. ¿Sí? El 80% de las hemofilias son de tipo A.
Es decir, la hemofilia más frecuente es la hemofilia tipo A. Bien, mientras que la B representa un menor porcentaje. ¿Cómo se manifiestan clínicamente las hemofilias? Empieza a edad temprana y depende de la gravedad. ¿Por qué? Porque hay hemofilias donde yo tengo una deficiencia menor al 1%. Eso es una hemofilia leve. ¿Sí? Hay hemofilias que tengo entre el 1 y el 5% de deficiencia del factor. Y hay hemofilias mayores al 5%. Entonces yo la clasifico leve, moderada y severa. Dependiendo de la cantidad de factor o de la actividad del factor que yo posea, de la actividad del factor, voy a tener la enfermedad que puede presentarse clásicamente en pequeños, en niños, ¿sí? Sobre todo cuando comienzan a gatear o a caminar. ¿Sí? Se caracteriza principalmente por hemartrosis. Se caracteriza principalmente por hemartrosis, es decir, sangre en las articulaciones que muchas veces, como el niño no habla, adopta posturas extrañas, ¿sí? Posturas, ¿sí? Que eviten el dolor. ¿Sí? La articulación tiende a inflamarse y edematizarse, entonces nosotros podemos llegar a notar, si fuera grave, notamos una hemartrosis severa donde se observa perfectamente un agrandamiento de la articulación. Mientras que por otro lado, en los niños, las hemartrosis a repetición llevan a deformidades articulares. El tratamiento que se suele realizar tanto para la hemofilia A como para la hemofilia B es reponer factor 8 y factor 9. Se le aplica al paciente y el paciente con eso coagula la sangre, ¿sí? Hay que tratar de detectarlo a edad temprana. Si los síntomas son frecuentes, yo lo detecto a edad temprana, ¿sí? El déficit de vitamina K. Primero, ¿qué tiene que ver la vitamina K? La vitamina K actúa, ¿sí? Como en un proceso, ¿sí? En la síntesis de algunos factores de coagulación. ¿Cuáles son estos factores? La mnemotecnia es 1972. El factor 10, el factor 9, el factor 7 y el factor 2. Estos son los llamados factores K dependientes. Los factores K dependientes, ¿sí? Dependen de la vitamina K para que cuando están siendo sintetizados en el hígado, la vitamina K es el cofactor de una enzima que está dentro del hígado. Esta enzima hace que estos factores se unan al calcio. Cuando estos factores están unidos al calcio, el calcio es una molécula positiva. El calcio permite que se atraiga contra la carga negativa del endotelio. Es decir, permite que estos factores cumplan su función. Si yo tengo una deficiencia de vitamina K, yo voy a tener alterados estos factores y no van a ser útiles. Entonces voy a tener problemas en la coagulación de los factores K dependientes. 10, 9, 7 y 2. Hay que tener otro detalle con respecto a la vitamina K. La vitamina K conforma un grupo de vitaminas especiales que se denominan vitaminas liposolubles, cuya mnemotecnia es queda. Algunos dicen ADEC, yo prefiero queda, ¿sí? Donde la vitamina K, la vitamina E, la vitamina D y la vitamina A se absorben en conjuntos con la grasa. Es decir, yo tengo que tener una correcta absorción de grasas para poder absorber vitamina K. Entiéndase esto, que cuando yo tengo una alteración en la absorción de grasas, la enfermedad, el síndrome clínico caracterizado por estratorrea, es decir, heces con mucha grasa, ¿sí? Yo voy a tener pérdida de vitamina K. Entonces, por eso es importante saber que la vitamina K es liposoluble. Entonces, ¿qué causas de déficit de vitamina K yo puedo tener? El déficit en la alimentación no es una causa frecuente de manera aislada, y sí enfermedades que alteren la absorción, como por ejemplo cirugías donde yo reseque, por ejemplo, la primera o la segunda porción del duodeno,
enfermedades como la pancreatitis crónica grave, es decir, la pancreatitis crónica ya en estadio de insuficiencia pancreática, donde yo no absorba grasas. ¿Sí? Enfermedades hepáticas como la cirrosis biliar primaria. ¿Sí? Todas estas enfermedades van a producir pérdida de vitamina K y me van a terminar consumiendo los depósitos de la misma, y esto va a producir alteración en estos factores. ¿Sí? Factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. ¿Con qué estudio yo mido todos estos factores? El estudio que más lo hace es el estudio del TP, ¿sí? Es decir, el tiempo de protrombina.